lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro ilustre invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. De nuevo, un abrazo a toda esa gente que está en Mingo Blanco TV en Instagram. Y nosotros los invitamos a ustedes a estar en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, empecinados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Toda nuestra programación llega para ustedes a través de rcr.tv, Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Vamos a saludar de inmediato al profesor Leonardo Vera. Ustedes lo conocen, economista, profesor titular de la Escuela de Economía de nuestra Universidad Central de Venezuela. Profesor Vera, un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días, José Domingo. Profesor, saludo a ti y a todos tus colaboradores. Igualmente, profesor, de verdad que nos complace mucho para que usted nos ilustre. Y yo lo comprometí ayer cuando hablábamos y lo invitábamos a que estuviera con nosotros en el programa de hoy, para que desmenuzáramos algunos de los ítems más significativos, más importantes, más sustantivos en esta recién encuesta de ENCOVI que realizan las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela, Simón Bolívar. Son resultados los más recientes, pues, que abarcan el año 2019 y buena parte de este año 2020, este proyecto de encuesta nacional de condiciones de vida de la población venezolana. Circuló en las redes un resumen que usted hizo, donde yo quisiera comprometerlo para que nos ayude también a interpretar, porque no es solamente toparnos con las cifras que son verdaderamente dramáticas. Desde el lunes, los muchachos en nuestro segmento Está Circulando han estado haciendo comentarios sobre ese particular. ¿Por dónde le parece bien que podemos comenzar? Bueno, la encuesta es una encuesta de hogares donde se le preguntan numerosísimas cosas a más de 9.000 hogares venezolanos. Sí. Es decir, es una encuesta que tiene una gran cobertura para poder hablar nacionalmente. Entonces esa encuesta es sometida a unos factores de expansión y por esa razón se puede hablar del país a partir de la entrevista que se le hace a 9.000 hogares. Sí. Este es un esfuerzo encomiable que viene haciendo todo este equipo comandado por Anitza Freitas y Luis Pedro España. Yo diría que hay muchos aspectos que comentar, sería imposible tocar todos los aspectos en el programa, José Domingo. Ahí en la encuesta se habla sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares, se les pregunta sobre su situación de ingresos, su situación de consumo, situación nutricional, situación de educación, las condiciones de la vivienda, las condiciones del entorno, las condiciones del empleo de cada uno de los hogares, las condiciones de seguridad ciudadana en las que se enfrentan. Es decir, hay muchísimos aspectos sobre los cuales la encuesta nos da una riquísima, una importantísima información que, dicho y sea de paso, debería ser información que nos debería dar el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo oficial encargado de hacer las encuestas de hogares en Venezuela. Pero como sabemos desde hace varios años, en esta oscuridad de información en la que viven los venezolanos, las instituciones públicas les han prohibido revelar cuál es la verdadera información a los ciudadanos y por lo tanto entonces se ha hecho este esfuerzo a nivel de las academias de las universidades venezolanas, de estas 3 universidades venezolanas, para brindar esta información. Yo diría que la información más importante, más resaltante, la pobreza, la que más ha impactado es la de la situación de ingresos, de consumo y de desnutrición de los hogares venezolanos. Uh-huh. La encuesta en COVID está diciendo que 96,2% de los hogares venezolanos están viviendo en una situación de pobreza de ingresos. Es decir, sus ingresos no les alcanzan para 96% de los hogares, sus ingresos no les alcanza para cubrir la cesta básica. Esto ya es sencillamente alarmante. No hay ningún país latinoamericano, ningún país de la región con semejantes cifras de pobreza de ingresos. Pero
Además, se nos dice que el 70% de los hogares no tienen ingresos para cubrir, 79% no tienen ingresos para cubrir la canasta de alimentos. Ujú. Se dice, por ejemplo, que el 68% de los hogares no les alcanza sus ingresos para cubrir las 2.000 calorías básicas diarias de consumo que necesitaría un ser humano. Entonces, en materia de pobreza, hay muchísimas cosas de qué hablar, pero también se nos habla sobre, por ejemplo, la inseguridad alimentaria. 88% de los hogares en la encuesta reportan preocupación porque se les pueden acabar los alimentos, y 83% ya dejaron de tener una alimentación saludable. La encuesta revela que los hogares venezolanos no están comiendo proteínas, Ujú. no están alimentándose con proteínas. Y eso entonces nos lleva a una situación de desnutrición Claro. importantísima. Hay también varios indicadores de desnutrición. Por ejemplo, ahí se habla de más de 600.000, casi 700.000 niños menores de 5 años que padecen desnutrición crónica, ya sea por baja talla o por bajo peso, por cualquiera de las dos condiciones. Se habla de más de 166.000 niños menores de 5 años que están por debajo del peso que deberían tener para la edad que tienen. Se habla de que, por ejemplo, y esto es en esencia por mala alimentación, insuficiencia calórica y escasez de proteína. Claro. El consumo nacional promedio de proteínas es solo 34% del requerido. Ujú. Es decir, estamos comiendo solamente 1/3 de las proteínas que deberíamos efectivamente comer. Esto también lo revela la encuesta. Por hablar del tema de nutrición, hay Claro. otros temas también muy dramáticos, como por ejemplo migración, demografía. Todo el tema de migración es importante porque, digamos, hay un cambio en la composición de los hogares. Las mujeres cada día son más jefes de hogar de lo que eran antes, por el hecho de que la migración masculina ha sido muy grande. Por otro lado, en el tema migratorio asombra mucho de que nos hemos quedado sin gente joven para poder levantar esta economía en el Sí. futuro cuando haya que levantarla. La mayor parte de los migrantes están entre los 15 y los 39 años, es decir, la población en condición justamente para trabajar. Y ya se habla de que más del 60% de los jefes de hogares son mujeres y mujeres solitarias. Toda esta es información que se recaba en la encuesta. Como verás, la encuesta tiene cubre una gran cantidad de dimensiones alrededor de la cual gira la calidad de vida de los hogares venezolanos. Claro. Ahora, profe, ¿cuándo comenzaremos a ver esa generación disminuida de cara a estas cifras que traslucen evidentemente en el campo que usted estaba hablando y que se detuvo con respecto a la desnutrición? Porque yo veo que entonces están surgiendo unos niñitos que, bueno, para su poder atencional, para estar en las escuelas, para hacer sus trabajos, si no se están alimentando bien, si no se están nutriendo bien, pues repito el término, vamos a tener una generación disminuida, incluso comparativamente con los mismos países de la región. ¿Cuándo es que comenzaremos a ver eso? ¿De aquí a unos 5 años, de aquí a unos 10 años? ¿Cuándo se ven esos muchachos que desnutridos, que no van a poder bregar y guapear como se requiere? Bueno, ya se está viendo los efectos de esto. Lo podemos ver, por ejemplo, en el rezago educativo. La encuesta está diciendo que la mitad de la población tiene un rezago educativo. Uh-huh. Y que 27% de la población escolar tiene rezago educativo severo. Estos son niños, es decir, que no están dando el rendimiento que podrían dar en condiciones naturales o en condiciones normales uh-huh. en sus localidades escolares. Es decir, que ya en materia de rendimiento educativo estamos viendo eso. Ahora, hay un indicador realmente alarmante, Mingo, que nos hace ver o nos permite proyectar lo que esta calamidad le puede estar causando a nuestro país en el futuro, y es el hecho de que la encuesta revela que la esperanza de vida de los venezolanos uh-huh. se redujo en escasamente 5 años en 3,7 años. Es decir,
los venezolanos a futuro de continuar esta condición y estos jóvenes de los que tú estás hablando o estos niños van a vivir en un país en donde la esperanza de vida ahora es 3,7 años menor. Yo no he visto ningún país en el mundo en donde la esperanza de vida se reduzca dramáticamente en un periodo de tiempo tan corto. Esto se ha logrado, esto no puede ser un logro bajo ninguna circunstancia, ¿no? Claro. Pero este mal logro se ha consolidado en apenas los últimos 5 años, desde 2015 a 2020. Entonces, sintetizando, la esperanza de vida del venezolano va a disminuir como consecuencia de estas muy malas condiciones de salud con que se inicia la vida de un niño y la vida de un joven en Venezuela, y también su calidad como ser humano, su calidad formativa, que lo estamos viendo en estas cifras de rezago escolar. Sí, y también preocupa sobremanera los niñitos que se están muriendo, profesor. Yo le voy a pedir a Erika que lo salude también y que se sume a esta charla, a este diálogo constructivo con usted, porque además de periodista es mujer. Y estos temas me afectan muchísimo, sí. Mingo. Yo tengo que reconocer que, buenos días, profesor Vera, desde que comencé a leer los datos de la encuesta en COVID, no he dejado de preocuparme y de sentirme completamente afectada por los resultados, porque, por ejemplo, al leer que casi 4 millones de niños están en situación de vulnerabilidad y saber que ese es el futuro el futuro de cualquier país está en su generación de relevo, pues esto habla mucho de la generación de relevo que nos espera. Y eso por mencionar tan solo algunas de las cifras, ¿no?, que recoge la encuesta. Pero yo quería aprovechar para preguntarle, en una situación de pobreza como la que se está reflejando en esa encuesta, ¿cuáles serían las medidas económicas inmediatas, o sea, urgentes, que cualquier gobierno sensato de cualquier otro país del mundo aplicaría de manera inmediata para tratar de solventar y salir, por ejemplo, de ese 96% vergonzoso en el que nos hemos ubicado como uno de los países más pobres de Latinoamérica? Bueno, hay medidas de muy corto plazo para atender lo que llamaríamos la emergencia humanitaria. Y esto es una cosa que no solamente lo he analizado yo, lo ha analizado un equipo muy grande de profesionales venezolanos, muchos de ellos trabajando alrededor de ese proyecto que se llama Plan País, pero también trabajando para otras instituciones y para otras organizaciones. Hay mucha gente pensando en la reconstrucción de Venezuela. Por ejemplo, un modelo es el comenzar en el corto plazo lidiando con la emergencia humanitaria, y para esto se va a requerir un conjunto de programas sociales de muy corto plazo para tratar de sacar de la condición de miseria a una gran parte de nuestros compatriotas. Estos programas deberían ser financiados a través de grants, donaciones y asistencia internacional, para la cual muchos países e instituciones alrededor del mundo están preparándose. Instituciones de Naciones Unidas, instituciones de Unión Europea, instituciones ligadas a los organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, preocupado por estos temas. Entonces, ahí hay que conjugar un importantísimo fondo para atacar el tema de la emergencia humanitaria. Pero también, y paralelamente, hay que tomar medidas económicas para detener lo más rápidamente posible el flagelo inflacionario, que es lo que está básicamente cercenando el poder de compra, el poco poder de compra de los venezolanos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles medidas, profe? ¿Cómo cuáles? Sí, bueno, por ejemplo, para el tema, nosotros necesitamos, para parar la inflación en Venezuela, parece mentira, pero necesitamos recursos externos también. O sea, eso es ir al Fondo Monetario Internacional. Porque mientras no tengamos recursos externos, vamos a tener que seguir imprimiendo dinero. Para parar la impresión de dinero, necesitamos entonces llenar el hueco fiscal de alguna manera que no genere inflación. Y esto es a través de la asistencia financiera internacional. Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, necesitamos un arreglo monetario y cambiario totalmente distinto al que tenemos. En donde podamos efectivamente liberar, digamos, el tipo de cambio,
pero dándole estabilidad a las reservas internacionales. Ningún país en el mundo puede trabajar con un sistema monetario y cambiario en donde no hay reservas internacionales. Así que nosotros necesitamos, dentro de ese paquete de asistencia internacional, un componente muy importante para llenar las reservas internacionales. Con reservas internacionales suficientes, esa flexibilidad del tipo de cambio no tendría por qué convertirse en una explosión o en una dinámica explosiva. Entonces, parar la dinámica cambiaria y parar la dinámica monetaria de financiamiento del déficit es fundamental para parar el flagelo, la dinámica inflacionaria y para evitar que se siga deteriorando el poder de compra de los asalariados. Pero obviamente hay que entonces trabajar también no solamente en parar la inflación, sino en tratar de reactivar la economía. Claro. La reactivación económica es muy importante. La industria Entonces petrolera. aquí hay que comenzar a utilizar algunas palancas, por ejemplo, la palanca del crédito, por ejemplo, hay que empezar a estimular el aparato productivo de distintas maneras, hay que de alguna manera generar confianza, volver a empezar a generar confianza en la inversión privada para que llegue inversión privada, se comience a generar empleo y la gente comience entonces a tener ingresos no a partir solamente de la ayuda social, sino de los empleos de buena calidad que se puedan ir creando en el corto y mediano plazo. Entonces un programa de reconstrucción también tiene esta fase o tiene esta secuencia o debe trabajar en esta dimensión de la generación de empleos de calidad, de empleos y de tratar de ir rescatando poco a poco el sector formal de la economía venezolana. Y obviamente hay una dimensión de más largo plazo en este programa de reconstrucción que tiene que ver con los cambios institucionales que son muy importantes a la hora de un programa de reconstrucción económica, es decir, tener un banco central autónomo e independiente, un sistema de justicia autónomo e independiente, seguridad jurídica para que las empresas puedan trabajar normalmente, el tratar incluso de devolver aquellos activos que se le fueron confiscados al sector privado para que el sector privado pueda trabajar en condiciones mucho más normales. Estoy pensando en el sector agrícola y alimentario de Venezuela que fue tan afectado por estas políticas de expropiaciones, políticas de control de precios, etcétera. Entonces, todas estas reformas también van a ayudar mucho para rescatar el sector primario, ese sector que es tan importante para el tema de la desnutrición, alimentación y la soberanía alimentaria en Venezuela. Profe, tenemos que hacer un breve paréntesis comercial. Recuerden que estamos hablando con el profesor economista Leonardo Vera. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. En publicidad quiero invitarlos una vez más para este sábado, para que aprendamos todos a preparar levadura cetogénica, porque mi amada amiga, la chef Male Cárdenas, yo quiero que la sigan. Inmediatamente Catherine va a poner allí como es el Instagram de Male, que es Chef Male. Allí está toda la información para este taller que va a dictar Male este sábado 11 de julio. Este es un nuevo taller online, así que todos los venezolanos que están en el mundo entero están invitados a participar, porque es una maravilla. Ustedes van a recibir toda la teoría y todas las técnicas básicas para aprender a elaborar distintos tipos de levain. Eso así en francés es levadura con harinas cetogénicas. Quiero que te inscribas hoy mismo aquí, @chefmale en Instagram, para seguir alimentándonos saludablemente. Hablemos de Zerovka. Me gusta mucho hablar de Zerovka porque es una empresa líder con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe, una empresa de protección radiológica. Entonces, ¿eso qué significa? Que todo lo que tiene que ver con dosimetría, todo lo que tiene que ver con adiestramiento, con permisología, con oficiales de seguridad radiológica, con instalación y mantenimiento de equipos, con cursos, ellos dictan cursos también de aprendizaje. Así que si estás al frente de un centro de salud, bien sea público o privado, necesitas los servicios de Zerovka. Anota, por favor, 0212-310-7410, www.zerovka.com. El tercer domingo de julio es el Día del Niño acá en Venezuela. En otros países tiene fechas diferentes, pues, ¿no? Pero nosotros aquí en Venezuela es el tercer domingo de
julio. Y aquí tienen ustedes, estos son los tamaños que son ideales para la pañalera. La crema antipañalitis, aquí tienen ustedes la vaselina, tienen ustedes el aceite para niños, tienen ustedes la colonia para los varones y la colonia hembra. Estoy hablando de línea Culit de Arnamar, porque también ellos se ocupan de los más pequeños de la casa. Tienen para el Día del Niño, ¿qué les parece? Si ustedes siguen a Arnamar en Instagram, Arnamar Venezuela, allí les indican cuáles son los lugares donde ustedes encuentran los productos Arnamar. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudan semana el secreto de mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y seguimos, nos quedan unos 9 minutos con el profesor Leonardo V. Profesor, hay muchas inquietudes de nuestros amigos audio participantes, todos, bueno, que si son crímenes de lesa humanidad, lo que está inserto en COVID más reciente, le piden sus interpretaciones de uno de los datos que también llama poderosamente la atención, cuál es el país que vamos a reconstruir si en los últimos 3 años han migrado 2,3 millones de venezolanos que son muy necesarios para la reconstrucción de la que usted habla. Uh-huh. Si también, teniendo en consideración lo que usted estaba explicando de acudir internacionales, pues tenemos una empresa petrolera quebrada, ¿cuáles son las garantías que se darían para obtener esos préstamos? Nos imaginamos que todo esto es para después de que haya salido de Maduro y de toda su gente, pues, ¿no? En esto del Plan País para la Reconstrucción de Venezuela. Y Erika también tiene varias cosas allí, por favor. El tiempo que tomaría el plan para arrancar y normalizar la productividad del país, también le están preguntando. Otra de las preguntas es si estos programas sociales que ha implantado el régimen al final no han generado más miseria. También quisiéramos su opinión que dio la Asamblea Nacional sobre la acumulada de 500%. Okay. Y la inflación de junio, uh-huh, que alcanzó el 19%. No, son preguntas todas muy variadas. Sí. Voy a tratar de dar una respuesta global. La reconstrucción de Venezuela, y esto es un mensaje muy importante para todos, no se va a poder hacer de manos de, vamos a decir, el Estado venezolano solamente. Claro. El concurso del sector importantísimo, la palanca de reconstrucción. Y la razón por la cual digo esto es porque eso que en Venezuela se llamó el rentismo, ¿verdad? O el petroestado, ha quedado prácticamente destruido. Es decir, la renta petrolera no existe hoy día. Venezuela no va a poder sostener su reconstrucción a partir de la renta petrolera. El sector petrolero va a ser un sector que va a acompañar. Venezuela va a seguir siendo un país petrolero, pero un país que solo está generando entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al año, cuando por ingresos petroleros al año generaba 80 mil millones de dólares por ingresos petroleros, es un país que está muy disminuido en esa materia. Entonces necesitamos obviamente rescatar el sector privado de la economía. Yo siempre hago el símil de que una empresa privada es como un glóbulo rojo, una célula que lleva oxígeno al organismo. Destruir una empresa privada, por muy pequeña que sea, es destruir glóbulos rojos en el organismo económico de la nación.
Por lo tanto, la reconstrucción del sector privado, los estímulos, los incentivos que podamos dar para aquellos que son normalizados, son informales, están en un estado de precariedad, puedan salir adelante, para aquellas pequeñas, medianas o grandes empresas que todavía existen en Venezuela y todavía existen y que son los grandes héroes económicos de esta tragedia, Sí. las condiciones también puedan mejorar en términos de facilidades crediticias, de regulaciones menos intromisivas, de un ambiente de mayor competencia, de mayor acceso a las cosas que ellos necesitan, ¿verdad? De estabilidad económica, de estabilidad macroeconómica, que de eso sí debe estar encargado las autoridades financieras o del país. Claro. Pero, entonces es a partir de ese panorama que un país como el Venezuela podrá irse reconstruyendo. pero me permite un solo dato, profe. Me permite un solo dato, disculpe que lo interrumpa allí. Sí, pero, adelante, Mingo, adelante. Torino Capital nos dice en estos momentos que con una cartera de crédito de apenas 222 millones de dólares, una de las más pequeñas, por cierto, de toda América Latina, la banca venezolana no podría financiar una futura recuperación económica. ¿Qué opina usted de este dato? Sí, porque entre los sectores más afectados con esto, parece mentira, claro, el sector financiero también ha estado afectado. ¿Qué le ha pasado al sector golpeado financiero? Que se ha achicado. Entonces, ese achicamiento lo que le permite es fondear, digamos, la recuperación de unas muy pocas empresas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que por eso he hablado de la asistencia financiera internacional? Parte de los recursos que debemos captar internacionalmente deben ir a una especie de banco de segundo que pueda distribuir y pueda fondear nacional para que el sistema financiero pueda tener recursos y destinar esos recursos a la reconstrucción, ¿no? También hay un aspecto importante, quienes están pensando, bueno, pero se nos ha ido más de 2.3 millones de personas en los últimos tres años, y es esencialmente gente joven, capital humano que hemos ido perdiendo, recursos humanos. Bueno, en unas condiciones distintas, pensando en un país en donde sus instituciones puedan irse rescatando, que vuelva la democracia, que vuelva la económica, que vuelva un contexto de estabilidad política y estabilidad económica, una porción de esos venezolanos pueden ser que vuelvan e tienen que ser venezolanos los que regresen al país a hacer inversiones, ¿verdad? El país se construyó muchos años atrás con la migración de gente, de gente que vino de otras latitudes y contribuyó enormemente a la reconstrucción del país. Entonces, hay capitales que vendrían a Venezuela en un ambiente muy distinto al que tenemos hoy día, y hay también recursos humanos que vendrían a Venezuela. Entonces, esta combinación de ayuda nacional, ¿verdad? Esta combinación de capital internacional, de recurso humano internacional, pero también de lo que nos queda en el país, que todavía nos quedan fuerzas, todavía tenemos capital natural, capital físico y capital humano con que aportar para la reconstrucción, pero eso debe ser convocado, esas fuerzas tienen que ser convocadas a través de las medidas económicas, a través del panorama político, a través de devolverle la confianza al ciudadano, ¿verdad? Es que se va a reconstruir Venezuela. Eso es lo que podría decir como sintetizando, para no entrar en grandes detalles sobre preguntas que son realmente mucho más complejas. Por ejemplo, Mingo, saludos. Pregúntale al profesor Vera una reflexión. Pensionados estamos en $1,8 mensuales. ¿Cómo hacemos? ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo sobrevivir con esos salarios tan bajos cuando estamos hablando que el dólar está arrancando hoy en 224,000 bolívares? Sí, una de las ideas que se han ventilado alrededor de la primera fase del Plan País, que es la fase de atender la emergencia humanitaria, es de generar una política de ingreso mínimo vital, no lo llamemos salario mínimo, sino ingreso vital en dólares para los hogares más desasistidos. Es decir, y estamos hablando de que ya estamos llegando a más del 70% de los hogares en pobreza extrema. A eso hay que llegarles con un ingreso mínimo vital en dólares. Ese ingreso mínimo vital podría ser de 70, de 80 dólares, de 90 dólares. Esas son las cifras que se han manejado. Y para eso es que se necesita, por lo menos por 2 o 3 años, la asistencia nacional, para que los venezolanos puedan resistir al menos en estos 2-3 primeros años con un ingreso mínimo vital, pero sustancialmente mejor al que tienen hoy día, que hoy día no tienen prácticamente nada. Una pensión de $2, ¿para qué alcanza?
un salario mínimo de 3 o 4 dólares, ¿para qué alcanza? Entonces, sencillamente es inexistente, es como que no existiera. Entonces lo que queremos es crear justamente la figura de ingreso mínimo vital mientras dure la emergencia humanitaria, es decir, por un periodo de 2 o 3 años. Esto no puede sostenerse obviamente por mucho tiempo, ¿verdad? Mientras la economía se va recuperando y se van generando los empleos y se va generando la riqueza que el país realmente necesita para poder normalizar su situación económica. Claro. Pero una pregunta, profesor Vera, ¿cómo hacemos mientras se llega a la ejecución de ese plan país para sobrevivir entonces en estas condiciones actuales? Sí, porque no sabemos cuándo porque sale el Maduro, plan ¿no? país es para después, es posmaduro, ¿no? Es posmaduro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir en este momento, en el aquí y en el ahora, ¿no? Bajo estas condiciones. Bueno, aquí cada venezolano tiene que entender y tiene que haberlo entendido de que si no hay un cambio en la dirección a la que el país va en una mala dirección. Claro. Entonces, evidentemente hay que cambiar la dirección. Y cambiar la dirección significa también cambiar la dirección política. Bueno, esto es responsabilidad de cada uno. Hay que organizarse, obviamente. Creo que es un momento crucial para los venezolanos para que entiendan de que lo que está en juego es muy importante, ¿verdad? Y de que deben propiciar de la mejor manera posible, ¿verdad?, ese cambio político, y para eso hay que estar organizado, organizado y activo. Entonces, esta es una labor no solo de los dirigentes políticos, que obviamente hoy día están llamados a generar una gran unidad nacional con un gran objetivo y una gran estrategia, sino también un gran llamado a todos los ciudadanos para que empujen esa gran estrategia y ese gran objetivo que es el cambio político. Sí. Se nos agotó el tiempo, profe, pero le voy a decir a Erika y a los muchachos de producción que ¿por qué no nos ayuda a que ventilemos, hagamos un programa especial sobre el plan país y lo desmenucemos en sus, creo que son 3 etapas, pues, ¿no? Para que usted nos ayude y nos oriente y podamos hacer ese programa especial. Con mucho gusto, esto lo podemos hacer, y hay mucha gente trabajando en esto. Magnífico. Que podría hablarnos de las distintas dimensiones. Ahí se está trabajando en la dimensión ambiental, en la dimensión de servicios públicos. No? Entonces, sí, con mucho gusto. Bueno, profe, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Era el profesor Leonardo Vera. Un gran abrazo, Erika. Hemos conversado y José hoy Domingo. aquí. Las Gracias. interpretaciones finales son de ustedes, como siempre. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.